Para poder utilizar esta herramienta que les comento, tenemos que partir de dibujar la forma del perfil que tenemos aquí y después sobre un plano generar la forma o sí, la forma del sólido que va a tener este perfil. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita les digo, voy a comenzar dibujando una pieza en el plano de alzado y vamos a generar, les digo, una línea. Ahorita, como les iba comentando, vamos a dibujar como quien dice esta trayectoria. ¿Sí? Entonces, les digo, más o menos así es como lo vamos a ir generando. Y ahorita pues lo vamos a ir acotando. Más o menos así es la forma que tiene el clip. ¿Sí? Ahorita obviamente pues le vamos a dar las dimensiones correspondientes para que se parezca más, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a generar con arco. Voy a generar un arco, les digo, de 3 puntos. Voy a generar otro. Si se fijan aquí lo que estoy tratando es que el centro del arco quede sobre la línea. Y acá vamos a hacer lo mismo. ¿Sí? Más o menos así es como está el perfil, como quien dice. O sea, si nosotros lo vemos desde una vista frontal. A partir de aquí, pues hay que eliminar las entidades que no corresponden, que sería esta, esta y esta. Y posteriormente a esto, hay que realizar las acotaciones correspondientes. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver aquí qué dimensión es la que podemos acotar. Podemos acotar primero este radio, que es el radio mayor, que tiene una dimensión de 7 milímetros. Sí, ese es mi primer cota. A ver, permítanme un minutito. Ok, chavos, perdón. Entonces, posterior a eso, si se fijan, aquí tenemos una dimensión de 3 unidades entre esta línea y esta. No sé si alcancen a ver mi cursor. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Ok. Entonces, esta dimensión con esta es de 3 unidades. Posteriormente, la dimensión que tenemos de aquí a aquí también son otras 3 unidades. De aquí, aquí también son 3 unidades.
Y vamos a agregar ahora una relación de posición entre este punto y este punto. Vamos a agregar una relación de posición de verticalidad. De este con este lo hacemos verticales. Y vamos a agregar también, me hace que una relación de posición con respecto al centro de mi pieza y también una relación de posición de verticalidad. Desde aquí, aquí, hacemos verticales. ¿Sí? Obviamente aquí se ve recortado porque pues el centro está por acá. ¿Sí? Pero ahorita pues vamos a ir acotando las dimensiones de los largos, anchos y radios. Posterior a eso, ya agregamos nuestras relaciones de posición. Nos falta agregar la distancia que existe del centro de la pieza a esto. Si ustedes se fijan, como el radio es de 7, entonces la distancia más o menos sería de 3.5. Sí, es decir, desde este punto hasta este punto, de aquí a aquí, debe de haber 3.5. Y posteriormente, con esas dimensiones ya nos debe de dar el ancho de nuestra pieza. Así que en este caso, si el radio es de 7, el diámetro debe de ser de 14, la distancia que hay de aquí a aquí. ¿Cuál? Pues es correcto. Posterior a eso, vamos a observar nuestro plano. A ver, permítanme. No, de hecho, vamos a cambiar esta dimensión. De hecho, lo correcto serían 7 unidades. Y la distancia. Y aquí sigue habiendo 14. Entonces, ahora lo que nos falta ya acotar es el largo de nuestra pieza. El largo de nuestra pieza, de centro a centro, es de 50 unidades. Es decir, de aquí a aquí debe de haber 50 unidades, que casi lo teníamos exacto. Y la distancia, ahora que tenemos, de este punto a este punto, vamos a ver si aquí son 50, pero de este punto a este punto son 22 y de este punto a este punto son 8. Entonces la distancia que debe de haber desde aquí hasta acá es de 20. Sí que sería la diferencia. Es decir, desde este punto hasta este punto debe de haber 20 unidades. Y en teoría, la distancia que hay desde este punto o desde este centro a este centro debe de ser de 8. De aquí a aquí debe haber 8 unidades y este radio pues ya no lo da de 4. Pues creo que ya no nos falta ninguna otra dimensión. Entonces aquí ya podemos salir nosotros del croquis. Ya tenemos dibujado nuestro perfil. ¿Sí? Ahora, para poder dibujar o utilizar la herramienta de barrido, prácticamente estas herramientas se ocupan cuando, por ejemplo, la extrusión normal
pues no se puede generar. Si ustedes se fijan, también un sólido de revolución no me serviría por estas curvas, ¿sí? Entonces, en operaciones nos vamos a ir a geometría y a plano. Y, a ver. Salimos del croquis. Y lo movemos un poquito para poder apreciar la punta. Sí, que ahí es donde vamos a generar un nuevo croquis. Nos vamos a la opción de geometría. Y donde dice primer referencia, ponemos este punto. Y en la segunda referencia vamos a seleccionar esta línea. Y ya nos generó un plano. En ese plano vamos a generar un croquis. Y en ese croquis vamos a dibujar una circunferencia, que esa circunferencia va a tener un diámetro de 2 milímetros. Ese diámetro corresponde al grosor de mi clip. Le damos a aceptar. Si se fijan, está sobre ese plano. Entonces, en operaciones nos vamos a saliente o barrido. Y nos piden dos parámetros en saliente o barrido. Nos pide primero el perfil del croquis, el circular, que en este caso sería este. Y la segunda referencia es la trayectoria, que sería esta. Y listo. Le damos ya en azul. Perdón. La apariencia. Es irregular y por eso se requiere utilizar esta forma de generar sólidos, que es una forma alterna al clásico extruir o al sólido de revolución. Sí, hemos ahorita utilizado varias herramientas ya básicas que pues son funcionales, ¿no? Para diferentes piezas. Vamos a trabajar ahora, chavos, con ya ahora sí el concepto de ensamble, pero ahorita sí ya busqué otras piezas con ensambles ya, ¿cómo se dice? O sea, con bien acotados, bien dimensionados todos los elementos. Aquí si se fijan, por ejemplo, para este ensamble son 5 piezas, que es mi rueda, bracket, el eje, el pin y el wheel plate o la base. Entonces vamos a generar cada una de esas piezas. Vamos a dar nuevo, vamos a ir a pieza, vamos a trabajar en el plano de alzado y vamos a dibujar la primera, que es nuestra rueda. La podemos dibujar de varias formas, podemos dibujarla utilizando la herramienta de extruir, o más fácil podemos hacerlo con la herramienta de sólido de revolución. ¿Sí? Por ejemplo, voy a trazar una línea constructiva y esa línea constructiva va a ser el ancho total de mi pieza, que es de 50 unidades. Entonces aquí tenemos 50 unidades. Y a partir de aquí recordemos que con el sólido, con el sólido de revolución, tenemos que generar la mitad del perfil. Si ustedes se fijan, la única parte sólida es esto. ¿Sí? Ahí por donde va mi cursor. Entonces, ese perfil es el que nosotros tenemos que dibujar. Entonces, más o menos, vamos a hacerlo. Así. Ahorita vamos a utilizar simetría. Entonces, el diámetro total de esta pieza es de 35. De aquí
aquí debe de haber un diámetro de 35. El diámetro total de la pieza es de 100 unidades. De aquí a aquí debe de haber 100 unidades. Este grosor que tenemos nosotros aquí es de 5. Entonces, perdón, aquí serían 5 unidades. Y posteriormente, si ustedes se fijan, esta distancia como tal no nos la da. Lo que nos da es la altura. Desde aquí hasta acá debe de haber 40 unidades. Entonces el centro de la pieza deberían de ser de 10. Entonces vamos a... Incluso aquí nos dice que tiene un ángulo de 40 grados. Vamos a generar una línea constructiva, nada más para referenciar nuestro ángulo. Y vamos a decirle que esta con esta van a ser coincidentes. Y el ángulo de aquí a aquí debe de ser de 40 unidades. Ese pequeño triangulito que se ve aquí, la longitud total es de 10. Entonces, de aquí a aquí, como es diámetro, nos debe de dar 10 unidades, el cual es correcto. Sí, entonces ya tenemos nuestro diámetro de aquí, nuestra distancia de aquí, nuestro diámetro total. Esta distancia ya no la tenemos que calcular como tal. Sí, y ya tenemos prácticamente dibujada media pieza. Entonces generamos simetría de las entidades correspondientes. Le decimos que es con respecto a esta línea. Aceptamos y esta línea la quitamos de geometría constructiva. Vamos a operaciones, sólido de revolución. Generamos nuestro eje. Y listo. Ahora nos ponemos en esta cara para hacer el barreno que tiene en el centro. Ese barreno tiene un diámetro de 20. Operaciones, extruir corte. Y le decimos que es por todo. Y listo, ya tengo mi rueda completa. Sí, es un ejercicio muy sencillo. Una sugerencia, chicos, ya cuando ustedes trabajen, a lo mejor les digo, si se llegan a dedicar en algún punto a esto, es que en sus carpetas de ensamble, por ejemplo, ya aquí le voy a poner ensamble rueda 1, porque ya lo tengo hecho. Y lo hice también con los chavos del TEC. Pero una sugerencia es que todas las piezas que guarden pertenecientes a un ensamble les pongan un ID, no nada más el nombre de la pieza. ¿Sí? Porque hay veces que, por ejemplo, las piezas son bastantes, o sea, son muchas las que se van a hacer en el ensamble, y a veces es más fácil identificarlas con un número o un ID que a ponerle un nombre. Por ejemplo, a esta le voy a poner la 01, el nombre de la pieza es Will, de rueda, ¿sí? Y mi ensamble se llama ensamble rueda. Lo voy a poner aquí nada más como referencia, ensamble rueda. Y lo guardamos. Ya tengo mi primer pieza. Generamos ahora una nueva para hacer el siguiente, que es el bracket. Esta pieza pues también está relativamente sencilla. Nada más hay que tener cuidado de dónde vamos a tomar la referencia. Entonces vamos a ponernos en una vista de alzado también. Y vamos a generar una circunferencia de un diámetro de, bueno, un radio de 20, entonces sería un diámetro de 40.
y tiene una altura desde el centro hasta esta base de 50 unidades. Entonces vamos a poner aquí una línea constructiva como referencia de 50 unidades. De aquí voy a poner una línea de punto medio horizontal y el largo total es de 100 unidades. Y vamos a generar una línea que va a ser tangente a mi pieza. Y igual le hacemos simetría con respecto a esta línea. Damos a aceptar. Y si ustedes se fijan ahora lo que nos sobra a nosotros para poder generar el sólido, pues es este medio círculo. Entonces lo eliminamos. Y si se fijan aquí las líneas como que no quedaron muy bien. Creo que van más hacia arriba. Pero deben de ser tangentes. Ahora sí ya. Extruimos la operación. El ancho total de esta pieza es de 10 unidades. Listo, 10 unidades. Fusionamos sobre esta cara. Y aquí en la parte inferior generamos el rectángulo correspondiente bueno, vamos a poner aquí la dimensión. De aquí debe de ser de 100. Y la altura, que es esta basecita, es de 10. Vamos a ver. Vamos a operaciones, vamos a extruir base. Y desde aquí hasta acá mide, bueno, de aquí a acá mide 40 menos los 10. Sería una extrusión ahí de... Sería una extrusión de 30. Y en una segunda dirección sería una extrusión de 10. Y listo, ya tenemos ahí nuestra superficie. Ahora sobre esta cara, dibujamos nuevamente un croquis. Y vamos a generar nuestra circunferencia con un diámetro de 40. Vamos a operaciones, vamos a extruir base. Y tiene una altura, una saliente de 15. Damos a aceptar. Y listo. Posicionamos aquí. Hacemos nuestro barreno. Que tiene un diámetro de 16. Vamos a dar operaciones, extruir corte. Y le decimos que sea un corte por todo. ¿Qué nos falta? Si ustedes se fijan, aquí en esta vista tiene un redondeo. Aquí tiene un redondeo aquí y dos barrenos, pero en esta vista no nos muestra la dimensión. Sin embargo, pues va a ir ensamblada aquí. Entonces el redondeo que tenemos es de 15 unidades. Nos vamos a redondeo. 15 unidades aquí y aquí. A ver. Perdón, es que seleccioné mal la arista. Seleccioné más bien una cara y no la arista. Y ahora sobre esta base vamos a generar los círculos. Si ustedes se fijan, es como si estuviera o si fuera a ir fijado aquí. Entonces vamos a dibujar la circunferencia de un diámetro de 10
y la distancia que existe del centro hasta esta superficie es una distancia de 15. Y la distancia que existe de aquí a aquí es una distancia, si no me equivoco, de 20. Vamos a aceptar. Y pues si quieren, aquí ponemos en el centro de la pieza una línea constructiva. Creamos simetría. Ya quedó, ¿no? Le damos a extruir corte. Hicimos por todo y aceptamos. Ya está nuestra pieza 2, que es el bracket. ¿Sí era la 2? Sí. Entonces, como referencia, les digo, pues esta sería el 02. Bracket. Ensamble. Rueda. Abrimos una nueva pieza. Y generamos ahora la tercera, que es el eje. Vamos a la cara de alzado. Igual vamos a hacerlo con sólido de revolución. Esta línea constructiva va a ser el ancho total de mi pieza, el largo total de mi pieza, perdón, que sería de 106 unidades. Luego le vamos a dar esta forma. ¿Sí? Hasta la mitad para hacer simetría también. Por ejemplo, hasta ahí. El diámetro de mi pieza, el total, bueno, el menor más bien sería de 15.90. Es decir, de aquí a aquí debe de haber 15.9. Y de aquí a aquí debe de haber 19.9. La distancia total que tenemos es de 106, pero estamos trazando la mitad. Entonces, de aquí del centro de mi pieza, aquí debería de haber 56 entre 2, que sería 28. Y de aquí, con respecto al centro, a darle la relación de posición de verticalidad. Y nos falta este pequeño chaflán, ¿sí? Que es de una distancia de 2 con un ángulo de 45. Vamos a chaflán de croquis. Tenemos la distancia que es de 2 y seleccionamos las esquinas. Nada más para comprobar este ángulo con respecto, les digo, es de 45 grados. ¿Sí? Que es lo que nos pide acá. Entonces, ya para no batallar, generamos aquí nuestra línea constructiva y creamos simetría. Vamos a aceptar. Esta línea la quitamos de ser geometría constructiva. Nos vamos a operaciones, revolución. Este es mi eje. Y listo. Damos en guardar como. De la pieza 3. Y es el eje de mi ensamble. Nos vamos a generar la cuarta pieza. La cuarta pieza es el pin, que es la más sencilla de todas. Nos vamos a la vista de, si quieren, a la de planta. Generamos la circunferencia. Y el diámetro de esta circunferencia es de 10. Y la extrusión es de 20.
Damos aquí en guardar como. La pieza 04, pin. Ensamble rueda. Y nos falta el wheel plate. Que es la base. Vamos al plano de planta. Usamos un rectángulo de centro. Y acotamos las dimensiones. De largo tenemos 166 unidades. Y de ancho tendríamos 100. Aceptamos. Y tenemos los redondeos de 15 unidades. Nos vamos a redondeo de croquis de 15 unidades y seleccionamos las entidades. Vamos a aceptar. Operaciones, extruimos base. El grosor de la pieza es de 10 unidades. Y sobre esta cara ponemos un croquis, una circunferencia, cuyo diámetro va a ser de 10. Voy a trazar mis líneas constructivas para hacer ahorita simetría. Y de aquí a aquí hay una distancia de 20. Y de aquí a aquí hay una distancia de 15. Aceptamos. Pues vamos a crear simetría de esta pieza con respecto a esta línea. Aceptamos. La simetría de esta y esta con respecto a esta. Operaciones, extruir corte. Vimos que por todo. Y ya quedó. Entonces esta la guardamos. Vimos que es la pieza 5. Wheel plate. Ensamble rueda. Ya tengo todas mis piezas hechas. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para poderlas ensamblar? Pues incluso ya hasta las podemos ahorita cerrar. No es necesario que estén abiertas. Clip no lo voy a guardar. Nos vamos a ir a nuevo. Y si ustedes se fijan, siempre abríamos el archivo o el documento de pieza. En este caso vamos a donde dice ensamblaje. Le damos a aceptar. Y lo primero que nos dice, o la primera opción que nos da es introducir todos los elementos. Aquí una recomendación. Y ahorita que trabajamos con los ensambles, si su computadora a lo mejor no tiene muchos recursos de memoria gráfica, a lo mejor sí lo va a resentir. Entonces yo les recomiendo que para que no batallen tanto, pues no agreguen todos los elementos luego. Vayanlos agregando de poco a poco. Les digo, y de todos modos, cuando ya hagan el ensamble, pues a lo mejor sí se va a hacer un poquito más lento el proceso, ¿no? Pero por ejemplo, yo ahorita voy a agregarlos todos. Y me permite ir posicionándolos en las partes de mi plano. Si se fijan, por ejemplo, aquí, yo voy a poner esta pieza, el que nosotros conocemos como bracket aquí, pero necesito 2 brackets y necesito 4 pines, ¿sí? Esos los podemos nosotros agregar ahorita más adelante
o de una vez. Ya eso es decisión de ustedes o considerando lo que les comenté. Y ahorita, por ejemplo, si ustedes seleccionan un elemento, pues lo pueden a lo mejor desplazar. Digo, no todos, hay algunos que se fijan. Si, por ejemplo, la rueda, como fue el primer elemento que introduje, se pone como fijo, pero yo le puedo dar aquí en flotar y listo. Entonces, este ensamble, más o menos, para que se den una idea. A ver, permítanme. Para que se den una idea, en este ensamblaje, les digo, pues las piezas deben de ir en, por ejemplo, los pines. Estos pines deben de ensamblar aquí y aquí. Para nosotros generar ese tipo de ensamble, o cualquier otro, debemos de agregar lo que se conoce en SolidWorks como relaciones de posición. ¿Sí? Y las relaciones de posición, les digo, pues no es otra cosa más que irle diciendo al software qué coincidencias debe de haber para que se genere o que se pueda ensamblar esta pieza. Entonces nos vamos a ir a ensamblaje, le vamos a dar aquí en la opción que dice relación de posición, y en automáticamente lo que yo tengo que hacer es seleccionar las caras de las piezas que voy a ensamblar, pero las caras que digamos que van a tener contacto directo. Es decir, este pin va en la parte interna de aquí. Entonces selecciono la cara interna y selecciono el pin y en automático me identifica la relación que es una relación concéntrica. Es decir, que el mismo eje de este círculo es el mismo de este. Le doy a aceptar. Damos a aceptar. Y a partir de ahora, si ustedes se fijan, yo antes podía mover la pieza a donde quisiera. Ahora, esta pieza únicamente se va a mover en el eje correspondiente, al igual que esta. ¿Sí? Les digo, porque ya tienen una relación de posición, yo ya no le puedo dar otra relación de posición. Bueno, sí podría darle otra, pero ya no puedo desplazarlo en otra dirección, ¿no? Eso es a lo que se refiere. Entonces, este pin, esta cara, debe de ser coincidente con esta. Entonces, agregamos otra relación de posición. Decimos que esta cara, a ver, tenemos una relación de posición y le decimos que esta cara con esta deben de ser coincidentes. ¿Sí? Y ahora vamos a agregar otra relación de posición de esta cara con respecto a esta. Vamos a aceptar. Y si se fijan, pues ya está fija, pero no está bien alineada, ni está bien centrada. Entonces vamos a agregar otra relación de posición de coincidencia de esta cara con esta, para que ya queden bien fijas. Por ejemplo, esta la voy a mover porque ya no estorba. Sí, y si se fijan ya está ensamblado, pero no está de la forma correcta. Esta dimensión o esta superficie debe de quedar alineada con esta. Entonces agregamos una relación más de esta cara con esta. Pero aquí se me hace que me la selecciono mal. Relacionamos esta cara con esta y son coincidentes. ¿Sí? Me falta agregar ahora un pin más. Bueno, me faltan otros dos, voy a agregar nada más uno, que es este. Agrego mi relación de posición de esta cara con esta, la acepto y hago una relación coincidente de estas caras. Y si se fijan ya quedó perfectamente ensamblado. Vamos a agregar nuestro bracket
que falta del otro lado. Y vamos a agregar también los otros 2 pines. ¿Sí? Ahora, yo puedo este elemento lo puedo mover y también lo puedo girar. ¿Sí? De modo que lo deje más fácil para poder realizar mi ensamble. ¿Sí? No está 100% alineado, pero ya están más o menos en la cara que corresponde. Entonces agregamos nuevamente relaciones de posición. Aquí si se fijan, cuando le doy clic a la relación de posición, como tenía seleccionada la pieza, por eso se pone como transparente. Lo único que tienen que hacer es darle la tecla de Escape y volver a agregar la relación. En este caso sería de esta cara, con el pin, aceptamos. Ahora sería de esta cara, con esta, coincidente. Esta cara, con esta cara, concéntrica. Esta cara, con esta coincidente. Y esta con esta, coincidentes. Ahora esta, con esta, concéntrica. Y esta cara con esta, coincidente. ¿Sí? Ya más o menos ahí va tomando forma. Ahora vamos a agregar otra relación de posición, que va a ser de esta cara con esta. Aceptamos. Les digo, y si ustedes se fijan, por ejemplo, ya este eje también ya no se va a poder desplazar en otra dirección, en otro sentido. Ahora yo tengo que hacer coincidente, perdón, esta cara con esta. Y ya quedó, ¿no? Esta parte. Nada más me falta ahora hacer mi coincidente, mi rueda. Entonces, esa relación que tiene de el eje de la rueda o el barreno con este eje debe de ser concéntrica. Y si se fijan, por ejemplo, yo aquí ya la puedo desplazar, pero no sé si queda como que al centro. Aquí lo que nosotros pudiéramos hacer es agregar una relación de posición avanzada. Ahorita no quería entrar tanto en detalle con estas porque estas sí son más específicas dependiendo las piezas, pero bueno, vamos a agregarla. Esa relación de posición que vamos nosotros a agregar es una relación avanzada que se llama ancho. Y primero vamos a seleccionar el ancho de nuestra pieza. Sí, para seleccionar el ancho de nuestra pieza, voy a desplazar mi rueda y vamos a seleccionar sería, a ver, déjenme acuerdo bien, si era el ancho, serían, creo que es esta cara y esta. Sí, serían, ver, creo que son estas 2 caras. Ese es el ancho. Y donde dice pestañas, serían las caras que están aquí. Le damos a aceptar y si se fijan, pues ya quedó centrado. ¿Sí? Ese sería, por ejemplo, mi ensamble ya final. Les digo, ahorita, por ejemplo, mis elementos, yo puedo, por ejemplo, decir que esta la voy a fijar, ¿sí? Para que no se desplace. Y si se fijan, ya puedo girar mi rueda. ¿Sí? Digo, eso es porque ya nosotros tenemos pues ya fijado nuestro ensamble. Para guardarlo, pues es como cualquier archivo. Y aquí hay una opción que nos dice reconstruir y guardar el documento. Esta es la que yo siempre les recomiendo que tomen. ¿Por qué?
Porque reconstruir quiere decir que cualquier alteración que sufran las piezas originales que pertenecen a este ensamble se van a ver reflejadas en el ensamble. Es decir, voy a darle reconstruir y guardar. Voy a poner ensamblaje, rueda. Voy a guardar. Y voy a abrir una de las piezas. Por ejemplo, vamos a agarrar la rueda. De esta rueda, y por ejemplo, vamos a editar la apariencia. Pero a ver, vamos aquí. A ver, vamos a agregar aquí. Vamos a cambiar el color de la rueda. Voy a ponerla, por ejemplo, verde. Yo la voy a guardar. Y mi ensamble ya sufrió el cambio de la pieza. ¿Sí? Vamos a abrirlas todas y a todos vamos a cambiarles el color. Por ejemplo, el bracket. Vamos a hacerlo en color. Vamos a cambiarle el color. Ponerle un azul. Lo guardamos. Y en mi ensamble ya se ve reflejado el cambio. Abrimos el eje. Así vamos a ponerlo. Voy a ponerle un rojo. Guardamos. Vamos a abrir el pin. Y a ese vamos a cambiarle el color. Vamos a ponerle un negro. Guardamos. Y al wheel plate vamos a ponerle un color más claro. Vamos a ponerle un amarillo. Y pues ya se ven todos los cambios de mi ensamble, ¿no? Aquí incluso, por ejemplo, ya puedo yo ver que el movimiento de mi rueda es giratorio. Sí, a lo mejor no se alcanza a ver muy bien. Pero bueno. Entonces, este ensamblaje pues vamos a guardarlo así como está, ¿no? Lo vamos a seguir ocupando más adelante para ver otros conceptos. No sé si tengan alguna duda, chavos, o alguna pregunta. No, profe, ninguna. Ok. Miren, ahorita, por ejemplo, las piezas que hicimos, las voy a poner de una vez. Estas ya corresponden a la unidad 3. Voy a poner ahí en el escritorio. 1. Se guardó y se abrió bien. Y esta sería la práctica 2.
si se guardó toda. Y les voy a pasar, para los que tengan aquí el Solid, intenten hacer este. Les digo, este es opcional. Les digo, si no tienen Solid, no hay ningún problema. Lo hacemos el próximo martes. Si tienen Solid, les digo, me gustaría que intentaran el ensamble de este. Sí, prácticamente todas las relaciones de posición que se tienen son de concentricidad coincidentes. Aquí tenemos el eslabón, que viene siendo esta pieza en color amarillo. Sí, esta vista, si ustedes lo ven, es como si vieran esta parte, y este perfil, y esta vista es como si lo vieran desde acá. Basándose en este primer eslabón. Aquí están las dimensiones. Por ejemplo, aquí tiene una dimensión A y B. Si utilizan el modelo 1, pues serían estas dos. ¿Sí? El modelo 1 sería 92 para A y para B serían 142. Si utilizan el modelo 2, serían 100 para A y 150 para B. Y este les digo, se los voy a pasar. Me gustaría que lo intentaran. Les digo, si no, pues el próximo martes nos lo aventamos aquí. Y esta unidad, pues vamos a trabajar con, yo creo que, miren, del semestre ya queda poco tiempo. Ya nada más oficialmente quedan, creo que se acaba el 3 de diciembre. Déjenme les confirmo con el calendario, pero creo que sí. Entonces, esta siguiente semana que viene vamos a generar, yo creo que unos 3 ensambles más. A lo mejor todavía el martes hacemos un ensamble más. El martes 16. Y el viernes 18 ya vamos a empezar, 19, perdón, vamos a empezar a ver otro concepto de dibujo. Y ese está bien rápido, yo creo que con el 19 y el 23 lo vemos. Y el viernes 26 y el martes 30 les explico los conceptos de animaciones, que esos también están rápidos. Lo difícil son los ensambles, en teoría. Sí, no sé si tengan alguna pregunta, chavos, o alguna duda. No, profesor. ¿Cómo ven? Le dejamos hasta aquí y continuamos el martes. Sí, está bien. ¿A qué va? Pues entonces, déjenme pasarles aquí por el chat los archivos, los PDF, por si los quieren aquí intentar. Nada más déjenme el 3 si se guardó bien, sí. Listo, ya los tienen ahí en el chat. De todos modos, también en la liga de Edmodo se las voy a ir subiendo. Pero bueno, si no hay dudas, chavos, no hay preguntas, los veo la siguiente semana.